Como comentaba al principio del programa, tenemos hoy junto a Emilio Porta en tema lunáticos a dos expertos en psicología. Buenas tardes, Manuel Oliva. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Juan Sánchez Vallejo. Hola, buenas tardes. Y por supuesto, buenas tardes, Emilio Porta. Buenas claro. tardes. Siempre, es Sí, que antes sí, no lo ha te dicho. quejas, Antes no, aquí... no, es que antes no ha dicho buenas tardes, Emilio Porta. Y claro, me he ignorado olímpicamente. Ay, bueno, que te pones celoso, te pones celoso. Claro. Bueno, hoy, bien, en esta sección llevamos un par de programas, bueno, un poco más serios quizá, ¿no? Y vamos a ver desde un punto de vista esperanzador un tema tan delicado como es el cáncer. Juan Sánchez Vallejo, te pregunto, en tu libro Vivir, Fenomenología emocional del cáncer, muestras un punto de vista diferente sobre el cáncer. Hay mucho pesimismo por parte de la sociedad sobre el cáncer. ¿Cuál es tu punto de vista? Hay demasiado pesimismo. Lamentablemente un pesimismo que se retroalimenta, que se alimenta a través de una serie de comunicaciones, a través de diversos medios, no todos, por supuesto, que contribuyen a crear una especie, diría yo, de cultura del miedo. Sí. Cultura del miedo que para un tema tan delicado como es la enfermedad cancerosa, en sus múltiples variaciones, pues no interesa, sencillamente no interesa, es decir, interesa todo lo contrario. En este tema interesa crear un espíritu muy distinto, mucho, no digo optimista, porque el cáncer mata, el cáncer sigue matando, pero bastante menos que hace, por ejemplo, hace 20 años o 15. Entonces, lamentablemente nos encontramos con noticias que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y de eso va el libro, es decir, de una serie de testimonios comentados que intentan trasladar otro clima, otro tipo de emociones en la sociedad, que falta hace. Sí, de eso va el libro. Sí. Oye, Juan, bueno, la pregunta te la hago a ti, se la hago también a Manuel Oliva, lógicamente, también como psicólogo. ¿Qué importancia tiene? Yo creo que mucha, ¿no? Y todo el mundo lo comenta, y especialistas también, los especialistas médicos. ¿Qué importancia tiene la psicología del paciente? O sea, ¿cómo se toma el tema cuando se lo cuentan o cuando... Si cree que lo va a superar o realmente cree que esto ya es algo definitivo que va a acabar con su vida? Bueno, Manuel, si me permitís, sí, gracias. Bueno, pues la verdad es que hoy día todavía cáncer es sinónimo, o creemos que es sinónimo de muerte, de un sufrimiento largo y que termina pues con la vida, ¿no? Yo creo que la primera reacción que puede tener la persona ante un diagnóstico de cáncer es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué me va a pasar? Claro, la incertidumbre, yo siempre digo que conviene vivir, o saber vivir con la incertidumbre, aprender a vivir con ella. Pero si podemos reducirla, pues mejor. ¿Y cómo reducimos la incertidumbre? Pues con una información veraz. No se da información, o se da de una manera muchas veces que es inadecuada. Luego, perdóname, la persona que recibe el diagnóstico pues puede reaccionar de diferentes maneras también un poco según su personalidad, según su historia, según la educación que ha recibido. Hay personas que lo toman como, bueno, pues un reto, tengo que luchar contra la enfermedad y salir adelante, y poniendo todo, ¿no?, de su parte y del entorno. Hay personas que entran en una fase de negación, esto no puede ocurrirme a mí, ¿por qué? No es posible, se han equivocado. A veces con rabia, rabia que, bueno, pues se vierte sobre el personal sanitario, sobre la vida, contra Dios, en fin. Hay diferentes reacciones, pero yo creo que la incertidumbre es una de las más importantes, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Habéis oído hablar, Juan? Sí, Juan. no, sí, es que quería comentarle a Juan ahora y a los dos, para que no se nos vaya lo que acaba de decir ahora Manuel. Creo que habéis oído hablar del libro de Louise Hay, que es una psicóloga americana que, bueno, que tiene un libro escrito sobre cómo superó ella el cáncer directamente. Y ella dice que es absolutamente fundamental el estado de ánimo, porque el estado de ánimo produce reacciones químicas en el organismo para superar un cáncer. Bueno, Juan, tú ahora coméntalo, sí.
Bueno, es que en realidad la idea de escribir este libro, Vivir en concreto, Sí, partió sí. justo de una experiencia muy directa de una serie de personas, de mujeres en este caso, que habían superado un cáncer de mama en Vergara, en un pueblo cercano a Eibar, en Guipúzcoa, y me invitaron un día. Y bueno, pues si no tienes inconveniente, una de ellas, de las pacientes, era colega mía, era médica, o sigue siendo, vamos, afortunadamente, y allí fui. Y realmente salí emocionado porque el clima vitalista, ese coraje vital que demostraban entre ellos, una especie de autoterapia de grupo, vamos, en una palabra, ¿no? Y salí casi emocionado, ¿no? De ver esas ganas de vivir. Claro, se habían enfrentado al cáncer directamente, entonces había habido una especie de catarsis, de reencuentro con sus profundidades emocionales, y total, que eso desencadenó esta especie de situación de lucha, de coraje vitalista, con ganas de vivir, en fin, una llamada de atención al cáncer. Una de ellas incluso decía la buena mala suerte que habían tenido con el cáncer, la buena mala suerte. Fijaros qué término más curioso, ¿no? O qué frase, ¿no? Y eso lo dice todo. Eso fue un poco el punto de partida para pensar en llevar a la sociedad este tipo de emociones, este tipo de situaciones emocionales, de algo tan tabú como es el cáncer todavía, ¿no? Muy emocionante, la verdad. Teresa Bedul te quiere preguntar. Yo me gustaría saber, porque siempre dicen que las mujeres somos mucho más fuertes que los hombres, pero ¿quién afronta cuando le diagnostican, está frente al médico y le dice, usted tiene un cáncer? ¿Quién lo afronta mejor, los hombres o las mujeres? Las mujeres, sin lugar a duda. ¿Los hombres son más cobardicas, siendo mucho más fuertes? No, es distinto, más que cobardicas. Es distinto, vamos a ver, en realidad en el momento en que un médico da un diagnóstico, que esa es otra, como debe darlo, que no eso todos los te os iba a decir yo a los todos dos. los médicos, sí. sálvese quien pueda, saben dar un diagnóstico de cáncer, hay que saberlo dar también, ¿eh? Hay que dar el diagnóstico y sus dimensiones sobre todo fundadas en el pronóstico vital, ¿eh? Hay que saberlo dar, no es fácil, es algo complicado, ¿no? Pero yo diría que en el momento del diagnóstico, no sé si el 100%, pero la mayor parte de los pacientes, masculinos o femeninos, sufren una especie de petrificación emocional, se quedan petrificados, no lloran, ni ríen, se quedan petrificados. Y luego con una sensación con una especie de internalización de la negación, incredulidad, no se lo creen. De hecho, muchos salen confrontando diagnósticos con otros médicos, van a otros médicos a ver si este se ha equivocado, ¿no? Con esa esperanza un tanto irracional, pero bueno, a veces pues yo lo haría también, ¿eh? Pero Ojo. Yo estoy de acuerdo contigo, pienso que la forma de decirlo es muy importante. Es fundamental. Y... Sí. Sí, no, yo quería preguntarte, Juan, ¿y cuáles son los porcentajes de personas que sobreviven al cáncer? Por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama hoy más del 80%, ¿eh? Sí. Más del Se 80%. acerca casi al 90, sí, 87. Sí, 83%, tengo algún dato por ahí, quiero recordar. Igual que el cáncer de próstata, un porcentaje muy parecido. Sí. Muy parecido. Es que claro, hay distintos tipos de cáncer, no es lo mismo un cáncer de páncreas, porque Claro, de todas formas, fijaros a título de ejemplo, ¿no? Cómo hay titulares que a mí me sacan de quicio. Yo soy muy emotivo para estas cosas, entonces yo tengo delante una serie de recortes que suelo enseñar en mis charlas sobre estos temas. Por ejemplo, aquí tengo uno, dice: vivimos una situación complicada, el cáncer aumenta de forma terrible. Pero ¿cómo se puede dar un titular de estas características? Hay una cosa, esto lo dice un médico además, este titular, Hay otros como que, por ejemplo, el aumento de los casos de cáncer sorprende a los oncólogos al superar ya la previsión de 2020. Esto no se puede decir, hombre, así en la prensa. O no se debe decir, se puede decir de otra manera. Mirad, hay un caso curiosísimo en el que uno de los titulares dice: el cáncer todavía mata al 50% de la población cancerosa. Claro, se entiende. Sí. Y digo yo, ¿y por qué no lo ponéis al revés? ¿Por qué no decís ya se cura en el 50%? Sí, que así es, además.
Que es así, Es además, una no realidad. estoy exagerando. No, eso es muy importante. Es que pensar que es el 50% de los que se curan me parece absolutamente fundamental. Es Claro. que hubo un tiempo en que parecía que decir que tenías cáncer era prácticamente asegurarte de la muerte, ¿no? Manuel, Me sorprende, perdona un bueno, segundito. sí, me- te iba a preguntar. me so- Sí. Me sorprende que en una sociedad que, creo yo, vive de espaldas al sufrimiento, después haya este tipo, ¿no?, de titulares que dan una sensación de desesperanza total. Sí, de determinismo. Entonces es una contradicción. Es decir, si vivimos de espaldas al sufrimiento, ¿por qué metemos el sufrimiento con titulares efectivamente tan rotundos, ¿no? Buena pregunta. Ujú. Buena pregunta. Yo casi me atrevo a adelantar que es que lo negativo se vende mucho más. Efectivamente. Se vende mucho más. ¿Por qué? Sí. Pues mira, yo soy psiquiatra y no tengo ni idea de por qué. Pero el caso es que las noticias tétricas, de estas noticias cargadas de negatividad y tal, venden mucho más que las noticias alegres. Hay Claro. un sociólogo francés, Virilio, a lo mejor habéis oído hablar de él. Bueno, es arquitecto, es sociólogo, tiene muchas profesiones, que dice una frase que incluso incrusté yo en el libro porque es que merece la pena. Dice: la administración de la emoción pública llega a suplantar a la opinión pública. Ujú. Entonces, claro, estas emociones negativas, tremebundas, pues por lo visto venden más. Yo veo por ahí la explicación, porque no veo No otra, hay la otra. verdad que no veo otra. Así es. Pero fíjate, de alguna manera, con ese tipo de información, cómo llega luego la persona diagnosticada de cáncer y cómo se le da una información a lo mejor esperanzadora, cuando ha leído un montón de titulares donde, bueno, pues el pronóstico es realmente negativo, ¿no? Y yo creo que la información hay que plantearla de manera veraz. No es cuestión de ser, falsamente optimistas, sino No, realistas, tampoco ¿no? es eso, no hay Claro, que engañar a nadie, y menos realistas. en estas cosas. Y el ¿no? ejemplo lo has puesto tú, Juan, ¿no? Es decir, ese titular, más del 50% mueren de cáncer, no, es que más del 50% Se salen salvan. adelante del Salen, cáncer, lo ¿no? superan, lo Claro, superan, no se efectivamente. salvan, lo Eso es. superan. Sí, de todas Juan Luis maneras, Jiménez quería preguntarnos Sí. algo también. Sí, yo Juan Luis. quería preguntar una cosa que me resulta curiosa y no sé si es algo que ha cambiado. Bueno, todos conocemos gente que tiene cáncer o ha tenido, o por familiares, amigos, por desgracia pues está bastante extendido, ¿no? Aunque es fantástico como cada vez se supera más. Pero hay algo que siempre me ha resultado muy curioso y que todavía lo he escuchado hace poco en dos casos concretos, y es cómo se oculta el hecho de tener cáncer de cara a amigos o vecinos, y lo he escuchado son casos que se sitúan en pueblos, ¿no? Pero no sé si es algo muy extendido, es algo que ha cambiado y ya no es tanto que se oculte. Se tiende a ocultar porque sigue siendo, como decía yo antes, un tema tabú. Está cargado de emociones muchas veces irracionales, exageradas, irracionales, porque hoy lo que decíamos, ¿no? El 50%, pero bueno, al ser un tema tabú, la gente tiende a ocultarlo, y sobre todo por una razón también, porque el vecino, el pariente, el cercano, el amigo, que sabe, que intuye que tienes cáncer, pues le vas a dar pena, es decir, cuando pases delante de él, vas a instigarle a la pena, y eso fastidia mucho, odia, el canceroso odia el ser objeto de pena por parte de los que le rodean. Totalmente de acuerdo con eso, Juan. Efectivamente, totalmente de acuerdo con esto que dices, ¿no? Sí, es así. Entonces, claro, instintivamente el canceroso tiende a ocultarlo, claro. Y esto cuando trabajas con personas con cáncer, te lo dicen, ¿no? Que efectivamente la sensación de dar pena a los demás es algo que les genera un malestar tremendo. Yo incluso, porque ellos lo facilitan, ¿no? Bromeo con ellos acerca de la situación, de lo que les ocurre, si hay algún efecto secundario en tratamientos, pues bueno, bromeo, no frivolizo, pero bromeo con ellos, y yo creo que desde ahí ellos también, relativizan mucho más la situación, ¿no? Ese tono luctuoso ante el diagnóstico de cáncer y la pena, ¿no? Al final yo creo que lo que transmite es una pesadumbre y, como decíamos antes, un estado de ánimo bajo que no ayuda en absoluto a salir adelante dentro de cualquier enfermedad, ¿no? Y dentro del cáncer en particular.
Claro, porque eso es una cosa que ha ocurrido en el pasado con otras enfermedades que tienen una mortalidad brutal, la tuberculosis, por ejemplo. Claro, pues hace un siglo la tuberculosis era como cáncer. Claro, por lo tanto, también la sociedad progresa, se buscan nuevos remedios, nuevas soluciones. Quizás lo único que no es bueno en cuanto a ese progreso es que lo que sí hay es cada vez más agentes cancerígenos, que ese es un gran problema que habría que tratar in situ. Es decir, no solamente la curación del cáncer, sino tratar de alguna manera de prevenirlo, y para prevenirlo lo que hay que hacer es evitar cantidad de elementos cancerígenos que se producen, pues lo sabemos todos, con el tratamiento de la carne, con montones de cosas. Chernobyl sigue radiando, el bosque rojo sigue radiando. Fijaros la labor didáctica que se podría hacer con ese tema. Y de una forma, eso, en clave positiva siempre, didáctica. Fijaros qué titular tengo delante. El envejecimiento de la población dispara los casos de cáncer, aunque un 40% podrían evitarse. Pero hombre, no pongas este titular. Pon un titular en el que, haciendo tal esto, comiendo tal cosa, se podría evitar el cáncer. Entonces estás enseñando a la población a prevenirlo en vez de asustarla. Claro. No se trabaja mucho desde la prevención primaria, ¿no? Al final simplemente buscamos ayudar o trabajar pues ya cuando la enfermedad está totalmente declarada, ¿no? Y la prevención primaria es fundamental. Se hace solamente con el tabaco, que parece ser que es una de las cosas, eso de fumar mata, pero hasta eso es negativo tal como lo plantea. Quiero decir que yo creo que habría que educar a la gente en una serie de elementos, de hábitos más saludables, y que evitaran eso en cuanto a lo particular, y no digamos nada en cuanto a lo general, evidentemente, como ha dicho Jota antes, con las radiaciones de todo tipo que hay. Pero fíjate, Emilio, que de alguna manera damos por normal muchos de los hábitos no saludables que tenemos. Es decir, la comida rápida, por ejemplo, la tenemos tan internalizada, tan en nuestro día a día, bueno, que nadie se plantea nada. Hombre, es verdad que con el tabaco ahora pues hay una campaña donde se trata de concienciar que bueno, es una sustancia que puede generar. Pero otros hábitos, por ejemplo el alcohol, bueno, pues se normaliza absolutamente, ¿no? Me permití rápidamente el otro día tomando una cerveza sin alcohol, 0,0, ¿no? En una terraza. Al lado había una mesa con numerosos padres, amigos, ¿no? Y estaban los niños, ¿no? De 12, 13 años. Los padres tenían allí la mesa, ¿no? Llena de tubos, ¿no? Y estaban bebiendo pues sus cubatas, sus whiskies, y ya se les veía que el puntillo había sobrepasado. Claro, los niños también normalizan en esa situación que bueno, pues no pasa nada. Claro. ¿Qué ocurre cuando el niño de 14 o 15 años llega a su casa después de unas copas, ¿no? ¿Con qué autoridad, ¿no? Pues podemos decirle al niño qué hace? Es decir, yo creo que a veces normalizamos cosas que desde la prevención primaria en el tema del cáncer pues son negativas, claro. Sí. Así es. Bueno, y una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Juan, en tu libro Vivir descubrimos algunos testimonios muy emotivos de personas que han sobrevivido al cáncer. Casos como el de Serafín, Ángel, Angelines, José Luis. Angelines. Háblanos de ellos rápidamente y cuáles te llegaron más. Bueno, pues son una serie de testimonios que recogí. Ellos estaban encantados de colaborar en este libro. Y la verdad que su aportación ha sido realmente extraordinaria, ¿no? Hay una cosa curiosa que también me hace pensar mucho, que es a pesar de que son testimonios ubicados en muy diversos lugares, pues en Madrid, en Euskadi, en Toledo, en otras ciudades de Castilla-La Mancha, pues cada uno es de un sitio y ejerce una profesión, pero tienen una serie de coincidencias en sus testimonios realmente impresionantes. Por ejemplo, las emociones que sienten cuando reciben el diagnóstico, las reacciones de los familiares, las reacciones, esa reacción infantil de la negación, negar los hechos, ¿no? Evidentes, ¿no? Ese recurso pues a remedios que saben que son falsos, que no van a aportar nada, es decir, una serie de... Y luego al final, lo mejor de todo, ¿no? Esa respuesta emocional absolutamente uniforme de todos, de sacar su coraje vital para decir he rematado esta enfermedad, la he conseguido superar. Es algo increíble, ¿no? Y todos, sin conocerse entre ellos,
pues han llegado a las mismas conclusiones en su testimonio. Esto me ha hecho pensar mucho, la verdad. Bueno, Emilio, Sí, tienes lo último, 2 segundos. me voy a despedir de todos, porque además hoy tengo que dejar el programa un poquito antes, porque una conferencia que tengo que dar, pero sí quiero comentar un tema fundamental. Ahora, hablando con psicólogos, como sois vosotros, hay algo fundamental también en la educación de las personas y de los niños y de todos nosotros. Es decir, yo creo que lo que hay que educar también es cómo afrontar la vida y cómo afrontar la muerte. La muerte no es más que el envés de la hoja donde el haz es la vida y el envés es la muerte, pero es que todos nos vamos a morir alguna vez. Entonces parece que tenemos un miedo brutal porque no hemos aprendido todavía a darnos cuenta que esto es un trayecto, que es un tiempo y que hay que afrontar todo. Entonces deberíamos empezar a educarnos también todos nosotros para asustarnos menos, ¿no? Para asustarnos menos. Además hay una frase maravillosa que decía Epicuro, y con esto termino, que le preguntaron si le preocupaba la muerte. Entonces Epicuro dijo, no, a mí la muerte no me preocupa nada. Y le preguntaron los discípulos, ¿y por qué no le preocupa la muerte? Y dijo, pues porque cuando está la muerte, yo no estoy. Y cuando yo estoy, no está la muerte. Y eso es fundamental, vivir el presente, vivir la vida y no estar siempre pensando en qué puede ocurrir. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, Pues, chicos, se nos acaba el tiempo. ¿Me dejas un segundo? Un segundo y medio. Transmitir Venga. nada más que hay motivos para el optimismo dentro de lo que es el tratamiento del cáncer, y yo diría 3 cosas: la información veraz, la capacidad de afrontamiento a través de recursos, manejo del estrés, depresión, y sobre todo el no robar nunca la esperanza. Creo que son ingredientes importantes. Bueno, pues muchas gracias, Juan Sánchez Vallejo. Gracias. Faltaría más. Gracias, Y a Emilio vuestra Puerta. disposición, ¿eh? Vale, te tendremos por aquí otro día. Y muchas Yo gracias. encantado de la vida. Y gracias a Manuel Oliva. Muchas gracias. Bueno, vamos a...